Hola a todos. Mi nombre es Lauren y tengo 33 años. Soy ama de casa y, mientras estoy aquí hoy, no puedo evitar pensar en mi vida. Es como una red formada por diferentes hilos de expectativas, el deber y los silenciosos sacrificios que hacemos por las personas que amamos. Mi historia no solo se trata de mí, también se trata de mi papá. Él era un hombre amable y gentil, pero fue arrastrado por las exigencias de mi vida matrimonial sin realmente darse cuenta. Hace 6 años, la vida parecía más sencilla. Vivía en una pequeña y acogedora casa en las afueras de la ciudad con mi esposo Jack y su madre, Cheryl. Podrías pensar que esto suena como una configuración familiar feliz, pero había un problema. Mi lugar en esa casa tenía una regla tácita: mi papá tenía que pagar todo cada mes. Él se hacía cargo en silencio de todas nuestras facturas. Nunca se quejó ni mostró molestia alguna, pero yo podía ver lo difícil que era para él. Vivir con Jack y Cheryl no era fácil. Era como caminar sobre una cuerda floja. Cheryl, con su fuerte personalidad y sus palabras duras, nunca escondió lo que esperaba. A menudo decía: es mejor así, Lauren. Tu papá puede permitírselo y mantiene a la familia cómoda. Su tono siempre dejaba claro que no era realmente una solicitud, sino más bien una orden. En cuanto a Jack, no decía mucho. Simplemente se quedaba callado, dejando que las cosas sucedieran. Su silencio era fuerte, casi como si estuviera de acuerdo con todo lo que pasaba, sin necesidad de decirlo. A pesar de lo difícil que era, yo amaba a Jack y creía en los compromisos que hice cuando nos casamos. Eso fue lo que me mantuvo ahí, en esa casa, esperando que las cosas mejoraran de alguna manera. Cada día deseaba un cambio, quería una señal de que las cosas podían ser diferentes, de que podríamos ser una verdadera familia unida por el amor, no por el dinero, pero en el fondo sabía que me estaba aferrando a un sueño que no era real. Era una fantasía que poco a poco se estaba desmoronando bajo el peso de las reglas tácitas y las sonrisas falsas. Ahora, mientras me siento aquí pensando en esos años, me doy cuenta de cuánto me formaron. Me enseñaron cómo ser fuerte frente a las verdades agridulces del amor y la familia, pero la parte más difícil de mi vida aún estaba por venir. Todo comenzó con una llamada telefónica que lo cambió todo. El día que mi papá murió fue el día en que mi mundo se vino abajo. Recuerdo cada detalle como si hubiera sucedido ayer. La llamada era urgente, y corrí al hospital. Los pasillos estaban fríos y vacíos, como si estuvieran de luto conmigo. Mi papá había sufrido un ataque cardíaco repentino y, aunque los doctores hicieron todo lo posible, se fue antes de que tuviera la oportunidad de despedirme. En los días posteriores a su muerte, estuve rodeada de un profundo dolor. No solo perdí a mi papá, perdí la base misma de mi vida. Él había sido mi roca, la fuerza silenciosa que me ayudaba en cada momento difícil. Sin él, me sentí completamente perdida. Todo cambió después de eso. Mi papá siempre había estado ahí para mí, y ahora se había ido. No solo estaba de luto por él, sino también por la seguridad y estabilidad que él me había brindado. Era como si todo mi mundo hubiera cambiado y no supiera cómo seguir adelante sin él. Me sentía a la deriva en un mar de emociones que no podía controlar. Durante este momento tan difícil, recibí una llamada del abogado de mi papá. Me pidió que fuera a su oficina para hablar sobre el testamento. Me sentí raro al pensar en algo como un testamento cuando aún estaba de luto. Cuando llegué a la oficina del abogado, todo parecía frío y organizado, todo lo contrario de cómo me sentía. Me senté en silencio mientras el abogado me explicaba lo que mi papá me había dejado, siendo yo su único hijo. Me dijo que mi papá me había dejado $80 millones y una hermosa casa en uno de los mejores barrios de la ciudad. La cantidad de dinero era tan grande que no parecía real. Apenas lo podía creer. Una parte de mí incluso deseaba que hubiera algún tipo de error. Me fui a casa sintiendo el enorme peso de esa herencia sobre mis hombros. Tan pronto como entré por la puerta, noté que algo había cambiado. Cheryl, mi suegra, quien usualmente me miraba con ojos fríos y calculadores, ahora tenía una mirada diferente, una llena de avaricia. Me arrinconó en la sala de estar, su voz goteando con falsa simpatía. Lauren, comenzó, pero pronto su tono cambió, volviéndose firme y exigiendo: debes transferir los 80 millones a mi cuenta y darle la casa a Jack, es lo mejor para la familia. Su demanda flotaba en el aire como una nube oscura. Todavía estaba luchando con el dolor de perder a mi papá, y ahora mi suegra no me ofrecía ningún consuelo ni apoyo. En lugar de eso, vio este momento como una oportunidad para tomar algo para ella y su hijo. No podía creer el descaro que tuvo al pedirme que le regalara todo lo que mi padre me había dejado. En ese momento, me di cuenta de que su amabilidad nunca había sido real, solo había durado mientras mi papá podía mantenernos. No puedo hacer eso, Cheryl, dije.
con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía por dentro. Ese dinero y la casa fueron el último regalo de mi papá para mí. No dejaré que nadie me lo quite. La cara de Cheryl se retorció de sorpresa, y luego su expresión se volvió furiosa. Se acercó a mí, y su voz se convirtió en un susurro amenazante. Te arrepentirás de esta decisión, Lauren, te lo prometo. Mientras me mantenía firme, negándome a ceder, la casa de repente se sintió más pequeña. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y pude sentir que se avecinaba una tormenta. Me había enfrentado a Cheryl por primera vez, pero no sabía cuál sería el costo. Sabía que mi vida estaba a punto de dar un vuelco, y me preparé para lo que vendría después. Las consecuencias de mi decisión fueron rápidas y duras. En solo unos días, la casa que compartía con Jack y Cheryl se convirtió en un campo de batalla. El aire estaba cargado de hostilidad, y el silencio entre nosotros estaba lleno de acusaciones. Jack, el hombre que una vez amé y en quien confiaba, ahora me miraba con confusión y resentimiento. Parecía dividido entre las manipulaciones de su madre y la vida que habíamos construido juntos. Las cosas llegaron a su punto crítico una fría mañana cuando Jack me entregó los papeles del divorcio. Sus manos estaban firmes, pero no podía mirarme a los ojos. Lauren, así tiene que ser, murmuró, casi como si estuviera hablando solo. Sus palabras se sintieron como una daga en mi corazón, ya magullado por todo lo que había pasado. No podía creer que hubiéramos llegado a esto, pero en el fondo sabía que ese era el precio que tenía que pagar por defenderme. Me di cuenta en ese momento de que no solo estaba perdiendo a un esposo, sino que me estaban desechando porque ya no encajaba en la vida que habían planeado para mí. Con mano temblorosa, firmé los papeles del divorcio. Mi firma era más que tinta sobre papel, marcó el final de un capítulo de mi vida y el comienzo de uno nuevo e incierto. Mientras empacaba mis cosas para irme, Cheryl estaba parada en la puerta, mirándome con una sonrisa de satisfacción en su rostro. No ocultó la crueldad en su voz cuando dijo, tú misma te provocaste esto. Sus palabras dolieron, pero no respondí. Seguí empacando, sabiendo que estaba dejando atrás una vida en la que nunca fui realmente valorada. Una vez que el divorcio se finalizó y oficialmente estaba sola, me mudé a la casa que mi papá me había dejado. Era una propiedad hermosa y grande, muy diferente a la pequeña casa de la que me acababan de echar. Sola en esta casa enorme, con sus largos pasillos y habitaciones vacías, luché por encontrar algo de normalidad. El silencio se sentía abrumador a veces, pero me recordaba a mí misma que este era mi nuevo comienzo, aunque se sintiera extraño y solitario. Pero la vida no había terminado de lanzarme desafíos. No mucho después de que me mudé, me enteré de que Jack había tenido un mal accidente en el trabajo. Era guardia de seguridad, y algo salió mal, dejándolo con una pierna rota. Ya no podía trabajar. La ironía no se me escapó. Él, que alguna vez fue fuerte y confiado, ahora estaba sin trabajo e indefenso. Unos días después, Jack apareció en mi puerta apoyado en muletas. Su rostro estaba lleno de desesperación. Parecía una persona completamente diferente del hombre que una vez amé. Lauren, necesito ayuda, dijo, con una voz tranquila e insegura. He cometido errores, pero estoy en un mal lugar. No puedo trabajar y no tengo a dónde ir, dijo Jack. Pude ver el dolor en sus ojos, y una parte de mí quería ayudarlo. Esperaba que lo perdonara y lo ayudara a recoger los pedazos, pero las heridas de nuestro pasado aún estaban demasiado frescas. La traición seguía siendo demasiado profunda para ignorarla. Había aprendido por las malas que necesitaba ponerme a mí misma en primer lugar, sin importar cuánto me doliera decir que no. Lo siento, Jack, dije con voz firme, aunque sentía una tormenta por dentro. No puedo. Tú tomaste tu decisión, y ahora yo tengo que tomar la mía. Cuando le cerré la puerta a Jack, sentí como si estuviera cerrando la puerta de mi antigua vida. La última conexión con ese capítulo doloroso había desaparecido. Era hora de concentrarme en reconstruir, no solo mi hogar, sino toda mi vida. El camino por delante era solo mío, y sabía que tenía que seguir adelante, más fuerte y más decidida que antes. Mientras me adaptaba a mi nueva realidad, las habitaciones vacías y silenciosas de la casa que mi papá me dejó ya no me hacían sentir tan sola. Comenzaron a sentirse llenas de posibilidades. Esta casa, con sus hermosos jardines y pasillos soleados, era un lugar donde podía empezar de nuevo. Era donde me reencontraría conmigo misma. Sabía que habría desafíos por delante, pero estaba lista. Las luchas de mi pasado me habían enseñado a ser resiliente. Ahora era el momento de construir una vida bajo mis propios términos, sin que nadie más intentara controlarme. Esta era mi oportunidad de superarme, de salir de las cenizas más fuerte y más sabia, para crear un futuro que realmente me perteneciera. Comencé a imaginar un nuevo propósito para mi vida.
Uno que no solo me ayudara a sanar, sino también a ayudar a los demás. Pensé en crear un lugar seguro y acogedor para las personas mayores que no tuvieran un hogar propio. Esta idea se inspiró en el sueño de mi papá, quien siempre quiso ayudar a la comunidad. Él tenía un profundo deseo de retribuir, y yo quería honrarlo. Decidí convertir mi propiedad en un hogar para personas mayores. Mi objetivo no era solo brindarles un lugar donde quedarse, sino también construir una comunidad animada y cálida, donde pudieran compartir sus historias, sabiduría y risas. Quería que fuera un lugar donde las personas pudieran sentirse como en casa y vivir verdaderamente sus años dorados con alegría. Puse toda mi energía y los recursos de mi corazón en arreglar la finca. Trabajé en cada habitación, asegurándome de que cada espacio se sintiera cómodo y acogedor. Cada pequeño detalle importaba, desde los primeros muebles hasta las decoraciones. Quería que la casa se sintiera como un lugar lleno de calidez y amabilidad. El trabajo fue duro y agotador, pero al mismo tiempo increíblemente gratificante. Con cada cosa nueva que agregaba a la casa, sentía que un poco de mi viejo dolor sanaba. El esfuerzo físico de renovar la casa también fue sanador para mis heridas emocionales. Mientras trabajaba día a día, finalmente comencé a aceptar el fin de mi matrimonio y la traición que vino con él. Me di cuenta de que al construir este nuevo hogar, no solo estaba creando un futuro para los demás, sino también ayudándome a avanzar desde mi pasado. Cuando la casa se acercaba a su finalización, comencé a conocer a las personas que podrían mudarse. Cada persona mayor con la que hablé tenía una historia única para compartir, y sus rostros mostraban toda una vida de experiencias. Había esperanza en sus ojos, y pude ver que estaban ansiosos por comenzar este nuevo capítulo en sus vidas. Escuché atentamente sus historias, llenas de fuerza, resiliencia y lecciones de vida. Pronto, la casa comenzó a llenarse con su nueva residencia. Las habitaciones que antes estaban vacías ahora estaban llenas de conversaciones y risas. Una de las primeras residentes, la señora Teresa, se destacó. Era una mujer enérgica de 85 años, con ojos brillantes y un amor por contar historias. Rápidamente, se convirtió en el corazón de nuestra pequeña comunidad, compartiendo historias de su juventud que eran a la vez divertidas y sabias. Todas las noches, reunía a todos en la sala común, llenando el espacio con risas y, a veces, incluso algunas lágrimas. Una noche, mientras veíamos la puesta de sol desde el porche, la señora May se volvió hacia mí y me dijo: se trata de aprovechar al máximo cada día, querida. Sus palabras me impactaron profundamente y me recordaron que el tiempo es precioso, y que es importante vivir cada momento plenamente. En esta nueva vida, encontré alegría en las cosas simples que compartíamos. Comíamos juntos, celebrábamos cumpleaños y pasábamos tiempo simplemente escuchándonos unos a otros. La casa ya no era solo un edificio, se había convertido en una comunidad viva que respiraba. La gente que vivía allí había creado un hogar lleno de amor y conexión, entretejido por las experiencias compartidas de sus vidas en esta comunidad vibrante. Me redescubrí a mí misma. Ya no estaba atada por el dolor de mi pasado, sino que abracé el futuro con esperanza. Listo para lo que viniera después. El sueño de mi padre se había hecho realidad, no solo en el hogar mismo, sino en la comunidad que había nutrido. Al cumplir este sueño, encontré felicidad sanadora y un sentido renovado de propósito en la vida. Había encontrado un nuevo sentido en mi vida, y con eso llegó una profunda sensación de paz. El simple acto de ayudar a los demás me había dado un nuevo comienzo y, por primera vez en años, me sentí realmente como en casa. A medida que las estaciones cambiaban, también lo hacía mi corazón. El hogar para ancianos floreció bajo mi cuidado, y con cada día que pasaba, sentía más alegría y amor rodeándome. Mi corazón se llenaba más con cada risa, cada sonrisa y cada historia compartida por las personas que ahora vivían allí. Un día, mientras hacía algo tan rutinario como visitar el banco local para administrar las finanzas del hogar, el destino me tenía una sorpresa reservada. Cuando me acerqué al escritorio del gerente del banco, me quedé paralizada por un momento. Reconociendo una cara familiar, era Scott, dije con la voz llena de sorpresa. Era Scott, mi amigo de la infancia. Estaba sentado detrás del escritorio, mirando cada detalle, profesional, pero con los mismos ojos cálidos y una sonrisa gentil que alguna vez fueron una fuente de consuelo para mí cuando éramos niños. En nuestros días de escuela, compartimos muchos recuerdos felices juntos. Ahora, aquí estaba él, después de todos estos años. Lauren, han pasado años, dijo, su voz llena de genuina felicidad. Empezamos a hablar, poniéndonos al día con todo lo que nos habíamos perdido a lo largo de los años. Era como si no hubiera pasado el tiempo. Nos reímos de los viejos tiempos, recordando cómo corríamos en bicicleta por las calles del barrio y pasábamos las tardes hablando de nuestros sueños.
pero ya no éramos esos niños despreocupados. Habíamos crecido y nuestras vidas habían tomado caminos muy diferentes. A medida que pasaba el tiempo, nuestras reuniones en el banco se hacían más frecuentes. Cada vez que nos veíamos, nuestra conexión se hacía más fuerte. No pasó mucho tiempo antes de que Scott comenzara a visitar el hogar para ancianos, interesándose en el trabajo que estaba haciendo. Sus visitas significaron mucho para mí. No solo estaba siendo educado, estaba genuinamente interesado en la residencia y traía mucha alegría y risas a todos los que conoció. La calma de Scott y su presencia constante fueron un soplo de aire fresco para mí. Después de todas las relaciones difíciles y dolorosas por las que había pasado, me sentí bien tener a alguien amable, confiable y afectuoso. No solo me escuchó, sino que realmente se comprometió conmigo y con la gente. Los residentes lo adoraban y se convirtió en un visitante habitual, siempre alegrando sus días. Una tarde fresca de otoño, dimos un paseo por los jardines de la casa, como lo hacíamos a menudo. El aire era fresco y las hojas comenzaban a cambiar de color, pintando el suelo en tonos naranja y dorado. Mientras caminábamos, Scott de repente se detuvo y se giró para mirarme. Su expresión era seria pero tierna, y pude ver que tenía algo importante en mente. Lauren, comenzó, moviendo nerviosamente sus manos con una pequeña caja que había sacado de su bolsillo. Te he visto traer tanta felicidad a otros y me has traído tanta felicidad a mí que no puedo imaginar un futuro sin ti en él. ¿Te casarías conmigo? Sus palabras me dejaron sin aliento. No fue solo la propuesta en sí lo que me sorprendió, sino cómo me hizo sentir. Scott había sido parte de mi vida durante tanto tiempo, primero como amigo y ahora como algo mucho más. Me conocía como pocas personas, me había visto en mi mejor y en mi peor momento, y aún así, él todavía quería pasar el resto de su vida conmigo. Con lágrimas en los ojos y una sonrisa en mi rostro, le respondí que sí, Scott. En ese momento, me di cuenta de lo lejos que había llegado del desamor y la pérdida. No solo había encontrado un nuevo propósito, sino también un nuevo amor. Scott fue un recordatorio de que la vida puede tomar giros inesperados, y a veces esos giros nos llevan exactamente a donde debemos estar. Respondí con voz firme, pero llena de emoción. Sí, me casaré contigo. En ese momento, mi corazón se sentía lleno. Había encontrado a alguien que realmente me veía, que me amaba por lo que era y que quería construir una vida conmigo. La simple palabra, sí, tenía tanto significado. No solo era una promesa para Scott, sino también un compromiso conmigo misma para abrazar la felicidad y el amor después de todo el dolor y los desafíos que había enfrentado. Nuestra boda fue un asunto simple pero hermoso. Elegimos tenerla en los mismos jardines donde Scott me había propuesto. Esos jardines se habían vuelto especiales para ambos, un lugar de paz y belleza. Las personas que se habían convertido en familia estaban ahí para conocer a los residentes del hogar de ancianos que yo había creado, el personal y algunos amigos cercanos. Los tonos dorados del sol poniente hacían que toda la escena fuera mágica, como si el cielo mismo estuviera bendiciendo nuestra unión mientras estábamos debajo de esa luz. Scott y yo intercambiamos votos de amor y compromiso. No fue un gran evento con mucha fanfarria, pero fue perfecto, fue muy sincero y lleno de corazón. Prometimos apoyarnos mutuamente en los altibajos de la vida, ser siempre amables y ayudarnos unos a otros. Sabía en el fondo de mi corazón que Scott era el compañero que siempre había necesitado, pero que nunca había esperado encontrar. La vida con Scott me trajo una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. No se trataba solo de ser feliz, sino de sentirnos completos juntos. Enfrentamos los pequeños desafíos de la vida cotidiana, desde arreglar cosas en la casa hasta manejar las responsabilidades en el hogar de ancianos. Pero no importa lo que se nos presente, siempre lo abordamos juntos. Scott fue solidario y amable, siempre ofreciendo una palabra o un mensaje de consuelo, y una mano amiga cuando la necesitaba. La casa que una vez había sido un símbolo de mi nuevo comienzo ahora se convirtió en un símbolo de nuestro futuro compartido. Cada rincón de la casa parecía reflejar el amor y la felicidad que habían florecido entre nosotros. Los mismos pasillos que antes hacían eco de mi soledad ahora estaban llenos de risas, conversaciones y la calidez de un hogar amoroso. Pude ver cuánto se había transformado mi vida y estaba agradecida por cada paso que me había llevado a este momento. Mirando hacia atrás en mi viaje, me di cuenta de lo lejos que había llegado. Había pasado de los días oscuros de desesperación e incertidumbre después de la muerte de mi padre y mi difícil divorcio, a la alegría y la paz que ahora sentía. Fue una transformación increíble. La vida me había presentado muchos desafíos, pero cada giro y vuelta me había enseñado algo valioso, el dolor. Lo que experimenté en el pasado me ayudó a apreciar la belleza y la felicidad de mi vida ahora. Si nunca hubiera pasado por esos momentos difíciles, tal vez no hubiera entendido el valor de lo que tengo ahora.
Los tiempos difíciles me habían hecho más fuerte, más resiliente y más consciente de la importancia del amor, la bondad y la comunidad. Me di cuenta de que la vida está llena de giros impredecibles, pero cada paso en el camino me había acercado a donde debía estar. El hogar para ancianos que había creado también se convirtió en una parte especial de nuestro viaje, más que un simple lugar donde vivía la gente. Se había convertido en una comunidad próspera. Los residentes eran como una familia para mí y habían recibido a Scott en sus corazones, tal como me recibieron a mí. Nuestra casa estaba llena de historias de risas y amor, no solo de nosotros, sino de todos quienes vivieron allí. El sentido de pertenencia y conexión hizo que cada día fuera significativo. A menudo me encontraba reflexionando sobre el poder de nuevos comienzos con cada amanecer. Recordé que la vida está llena de posibilidades infinitas, y sin importar los desafíos o dificultades que se presenten en nuestro camino, siempre hay espacio para la esperanza y el crecimiento. El cambio no es algo que temer, sino algo que debemos abrazar con el corazón abierto. Había aprendido esa lección de la manera más difícil, pero estaba agradecido por ello. Scott y yo comenzamos a planificar nuestro futuro juntos, siempre mirando hacia adelante con la emoción que soñábamos. Queríamos ampliar el hogar para ancianos, haciéndolo aún más un santuario para aquellos que lo necesitaban. Queríamos seguir ayudando a los demás, tal como mi padre siempre había querido. De alguna manera, al vivir este sueño, sentí que estaba manteniendo viva una parte del legado de mi padre. Sabía que él habría estado orgulloso de la vida que había construido y las decisiones que había tomado. Juntos, Scott y yo compartíamos un profundo sentido de propósito. No se trataba solo de nuestro amor mutuo, sino también del amor que compartíamos con la comunidad que nos rodea. Habíamos encontrado una manera de combinar nuestra felicidad personal con una misión que daba a nuestras vidas un significado más profundo. Cada día se sentía como un regalo lleno de momentos de alegría y conexión. Cuando pienso en los días venideros, siento una sensación de paz. Sé que la vida seguirá trayendo desafíos, pero también sé que tengo la fuerza para enfrentarlos con Scott a mi lado y una comunidad que se nutre del amor y el respeto. Espero con ansias lo que el futuro me depara. Ya no tengo miedo de lo que vendrá. He aprendido a abrazar los cambios y las oportunidades que vienen con ellos. Al final, estoy profundamente agradecido por todo lo bueno y lo malo que me trajo a este momento. Sin el dolor, no hubiera apreciado la belleza de mi vida. Ahora, con cada nuevo día, recuerdo lo lejos que he llegado y sé que el viaje que tengo por delante estará lleno de risas, amor y posibilidades infinitas. La vida está llena de sorpresas, y estoy listo para lo que venga después.